Árbol de decisión. En la actualidad, la toma de decisiones es un proceso crucial en cualquier organización, empresa o incluso en nuestra vida cotidiana. Para ayudar a tomar decisiones efectivas, se ha desarrollado una herramienta conocida como el árbol de decisión. En este video hablaremos sobre qué es un árbol de decisión, cómo funciona, su importancia y cómo aplicarlo en diferentes escenarios. ¿Qué es un árbol de decisión? Un árbol de decisión es una herramienta gráfica utilizada para visualizar y analizar diferentes opciones y consecuencias asociadas a una decisión. Se trata de un diagrama que se parece a un árbol, donde las ramas representan diferentes opciones y los nodos son posibles resultados o consecuencias de cada opción. En resumen, un árbol de decisión es una representación visual de las opciones disponibles y sus consecuencias. ¿Cómo funciona un árbol de decisión? Un árbol de decisión se construye a partir de un problema o decisión que se debe de tomar. El primer paso es identificar las diferentes opciones disponibles. A continuación se presentan las opciones en forma de ramas que se extienden desde un nodo raíz. Cada rama del árbol representa una opción diferente. Después que se han identificado las opciones, se consideran las consecuencias asociadas a cada opción. Estas consecuencias se representan como nodos en las ramas del árbol. Estos nodos, a su vez, pueden tener más ramas y nodos, que representan las consecuencias de cada decisión. Una vez que se ha construido el árbol de decisión, se pueden evaluar las diferentes opciones y consecuencias. Esto permite tomar decisiones informadas al considerar las posibles consecuencias de cada opción. Importancia del árbol de decisión. La importancia del árbol de decisión radica en su capacidad para ayudar a tomar decisiones informadas. Al utilizar esta herramienta, se pueden analizar y comparar diferentes opciones y consecuencias de manera clara y concisa. Esto puede ser especialmente útil cuando se enfrenta a una decisión compleja con muchas opciones y consecuencias. Además, el árbol de decisión también puede ayudar a identificar los posibles riesgos asociados con cada opción. Al hacer esto, se pueden tomar medidas preventivas para minimizar los riesgos. Aplicaciones del árbol de decisión. El árbol de decisión es una herramienta útil en diversas áreas, entre las que se incluyen negocios. En el mundo empresarial, el árbol de decisión se utiliza comúnmente para la toma de decisiones informadas. Se puede utilizar para la planificación estratégica, análisis de mercado, selección de proveedores, gestión de riesgos, entre otras aplicaciones. Ciencias. En ciencias como la biología, química, física, el árbol de decisión se utiliza para analizar los resultados de experimentos y tomar decisiones informadas. Por ejemplo, se puede utilizar para determinar si una hipótesis es válida o no, identificar la mejor opción para un experimento determinado o decidir si un resultado es significativo. Medicina. En el campo de la medicina, el árbol de decisión se utiliza para determinar los mejores tratamientos para pacientes. Se puede utilizar para identificar el mejor enfoque para el diagnóstico de una enfermedad, la selección del tratamiento adecuado para un paciente o para evaluar los riesgos y beneficios de diferentes procedimientos médicos. Finanzas. En finanzas, el árbol de decisión se utiliza para la toma de decisiones de inversión. Se puede utilizar para evaluar las diferentes opciones de inversión y determinar cuál es la más adecuada para una empresa
o inversor individual. Tecnología. En tecnología, el árbol de decisión se utiliza para la toma de decisiones relacionadas con el diseño y desarrollo de software. También para el diseño de productos y la gestión de proyectos. Se puede utilizar para identificar el mejor enfoque para el desarrollo de software, seleccionar la mejor herramienta de desarrollo para un proyecto determinado o para identificar el mejor diseño para un producto. Ventajas y desventajas del árbol de decisión. Los árboles de decisión son una herramienta popular para la toma de decisiones en una amplia variedad de campos. Sin embargo, como cualquier herramienta, tienen ventajas y desventajas que deben de tenerse en cuenta al utilizarlos. Ventajas. Fácil de entender y de explicar. Los árboles de decisión son fáciles de entender, incluso para aquellos sin experiencia técnica. Además, se pueden explicar de manera clara y sencilla a los interesados. Toma de decisiones objetiva. Utilizan datos objetivos para tomar decisiones, lo que significa que no hay lugar para la subjetividad en el proceso. Adaptable. Los árboles de decisión se pueden adaptar fácilmente a diferentes situaciones y necesidades. Ahorro de tiempo y recursos. Los árboles de decisión pueden ayudar a reducir el tiempo y los recursos necesarios para tomar decisiones informadas. Desventajas. Sensibilidad a datos incorrectos o incompletos. Si los datos utilizados para construir un árbol de decisiones son incorrectos o incompletos, las decisiones tomadas pueden ser inexactas o inútiles. Sobreajuste. Los árboles de decisión pueden sufrir de sobreajuste, lo que significa que se ajustan demasiado a los datos de entrenamiento y no generalizan bien a los nuevos datos. No siempre es la mejor opción. Los árboles de decisión pueden no ser la mejor opción para todas las situaciones. En algunos casos pueden haber herramientas o métodos alternativos más efectivos. Combinación de múltiples árboles. Para obtener mejores resultados puede ser necesario combinar múltiples árboles de decisión, lo que puede ser más complejo y requiere más recursos. En resumen, los árboles de decisión son una herramienta valiosa para la toma de decisiones en una variedad de campos. Sin embargo, como cualquier herramienta, es importante entender sus ventajas y desventajas antes de utilizarlos en una situación dada. Pasos para crear un árbol de decisión. Si bien los árboles de decisiones pueden parecer complejos, se pueden crear fácilmente siguiendo los siguientes pasos. Paso 1. Identificar el problema o decisión. El primer paso para crear un árbol de decisión es identificar el problema o decisión que se debe tomar. Esto puede ser cualquier cosa, desde decidir qué carrera estudiar hasta determinar la mejor estrategia de marketing para una empresa. Paso 2. Identificar las opciones. El siguiente paso es identificar las opciones disponibles. Esto puede requerir investigación y análisis de diferentes opciones. Es importante identificar todas las opciones disponibles para poder analizarlas adecuadamente. Paso 3. Identificar las consecuencias. Después de identificar las opciones, es importante identificar las consecuencias asociadas a cada opción. Esto puede incluir consecuencias positivas y negativas. Es importante considerar todas las consecuencias para tomar una decisión informada. Paso 4. Construir el árbol de decisión. Una vez que se han identificado las opciones y consecuencias, se puede comenzar a construir el árbol de decisión.
El primer nodo del árbol debe representar el problema o decisión que se debe tomar. A continuación se pueden agregar ramas que representan las diferentes opciones disponibles. Cada rama debe de tener un nodo que represente las consecuencias de esa opción. Paso 5. Evaluar las opciones. Después de que se ha construido el árbol de decisión, se pueden evaluar las diferentes opciones y consecuencias. Esto permitirá tomar una decisión informada. El árbol de decisión es una herramienta valiosa para la toma de decisiones informadas en diferentes áreas, incluyendo negocios, ciencias y medicina. Siguiendo los pasos simples descritos anteriormente, se puede construir fácilmente un árbol de decisión que puede ayudar a tomar decisiones informadas y minimizar los riesgos asociados con las decisiones. Símbolos de los árboles de decisión. Los árboles de decisión se representan gráficamente utilizando símbolos específicos para representar diferentes tipos de nodos. Los símbolos más comunes son los siguientes. Nodo raíz. El nodo raíz es el primer nodo del árbol de decisión y representa el punto de partida. Se representa con un círculo. Nodo de decisión. Los nodos de decisión se utilizan para representar una pregunta o decisión que se debe de tomar. Se representan por un cuadrado. Nodo de resultado. Los nodos de resultado se utilizan para representar el resultado de una decisión. Se representan por un triángulo. Rama. Las ramas conectan los nodos entre sí y representan los posibles resultados o decisiones que se pueden tomar. Se representan por una línea que conecta los nodos. Valor de la decisión. Los valores de la decisión se utilizan para representar los resultados de una decisión. Por ejemplo, si se está tomando una decisión sobre si comprar o no un producto. Los valores de la decisión podrían ser comprar y no comprar. Probabilidad. La probabilidad se utiliza para representar la posibilidad de que ocurra un resultado. Por ejemplo, si está tomando la decisión sobre invertir o no en una acción, la probabilidad de que la acción aumente o disminuya en valor se puede representar mediante la probabilidad. Costo. El costo se utiliza para representar el costo asociado con una decisión. Por ejemplo, si se está tomando una decisión sobre si fabricar o no un producto, el costo de fabricación se puede representar mediante el costo. Ganancia. La ganancia se utiliza para representar el beneficio asociado con una decisión. Por ejemplo, si se está tomando una decisión sobre si fabricar o no un producto, la ganancia se puede representar mediante el beneficio obtenido por la venta del producto. Los símbolos utilizados en los árboles de decisión son importantes para su comprensión y visualización. Al entender estos símbolos, es posible utilizar los árboles de decisión para tomar decisiones informadas en una variedad de campos, desde los negocios hasta la medicina y las ciencias. El árbol de decisiones es una herramienta valiosa para la toma de decisiones informadas en diferentes áreas, incluyendo negocios, ciencias y medicina. Siguiendo los pasos simples descritos anteriormente, se puede construir fácilmente un árbol de decisiones que puede ayudar a tomar decisiones informadas y minimizar los riesgos asociados con las decisiones.